Toro, vamos contigo primero, por favor. Muy buenas noches, profe. ¿Cómo se encuentra? Mi pregunta iba acerca de las tareas colaborativas y es que dentro de la plataforma nos sale que estamos en dos grupos distintos. Entonces como que se generó confusión en qué grupo mismo estábamos y me parece que estamos en los mismos de la sumativa. Ya, la verdad es que como la dirección desde la coordinación general fue que conversarían con ustedes, entendía yo que allí se resolvería el asunto, pero entiendo que en la reunión no duró mucho más de 15 minutos, por lo que no pudieron solventar este tema en particular. Entonces, más bien, quiero ser democrática porque seguramente no sé si algunos de ustedes ya avanzaron con algunos grupos o podemos seleccionar en este momento y definirlo con ustedes. Es decir, si ustedes quieren, puedo yo configurar la plataforma para mantener los grupos de la tarea colaborativa uno, 2, perdón, o trabajar, a pesar de que ustedes trabajaron con los mismos, ¿no? En la tarea colaborativa 2 y la sumativa 2, ¿cierto? Ya, pregunta. ¿Les parece bien mantener ese grupo con el que trabajaron en la tarea colaborativa 2 y asimismo en la evaluación sumativa 2? Levante su manito quien esté de acuerdo, por favor. En los de la sumativa uno, ¿verdad, profe? Ay, sumativa 2, sí. Sumativa uno. Todos los que estén de acuerdo, los que realizaron el equipo con la sumativa uno. A ver, vamos, vamos. Casi, casi que hay una mayoría absoluta. Ya, sí, faltan poquitas personas por votar. Entonces, voy a configurar para que ustedes mantengan sus grupos de trabajo con los que realizaron la tarea colaborativa 2 y la sumativa uno. ¿Ya? Entonces, mantengan ese orden. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen preguntas respecto de la tarea, es mejor que hablen ahora o callen para siempre. ¿Víctor? ¿O se quedó tu manita levantada? Cuenta. Le quería preguntar acerca tenemos que hacer un medio, me parece, ¿cómo era? Medio, medio, medio. Bueno, teníamos que hacer un tipo medio, ¿verdad? Me preguntaba si Etnografía. era exactamente, si teníamos que hacer una PPT. Ya, a ver, déjame revisar específicamente eso porque no me acuerdo. Tienen que hacer una etnografía virtual. Vamos a irnos a la plataforma. Ya les voy a compartir pantalla y vamos a específicamente revisar. Pero sí me gustaría que tengan preguntas. Bueno, a partir de la distribución que tenemos ahora, ¿cierto? Comprendida como los grupos de la tarea 2 y la sumativa uno, ustedes tienen ya un número definido de grupos. Ustedes van a escoger, o más bien se les ha designado a partir de esta numeración, unas cuentas de Instagram, en la que consiste en que ustedes puedan realizar un análisis etnográfico a partir de esa plataforma. Aquí hay unas cuentas bastante interesantes, sobre todo que tratan de desarrollar la comunicación a través de diferentes criterios. Por ejemplo, la cuenta número uno de Gordon Parks Foundation lo que hace es establecer una galería fotográfica recopilada del entorno estadounidense en el siglo pasado para poder comprender cómo se daba una discriminación también hacia los negros en este país, ¿sí? Es decir, ustedes vayan revisando en cuanto a las características que hemos visto, incluso a las características que revisaremos durante la clase de hoy, cuáles son las características que se abordan allí, ¿sí? Y a partir de esto, ustedes van a hacer este análisis etnográfico. A ver, déjenme revisar. Ya. Se menciona en las instrucciones, como esto lo hice hace varios tiempo, ya no recuerdo. A partir de la cuenta designada van a elegir el tema en el que se enfoque, es decir, ustedes a partir de este análisis etnográfico, de la revisión de cada uno, van a determinar el tema o la problemática que encierra. En algunos casos el tema, en algunos otros casos será la problemática, por ejemplo, la defensa de los derechos de la mujer, en algunos otros casos de expresión política, etcétera, etcétera. Así es decir, ustedes deberán determinar a qué o sobre qué tema general se refiere cada una de las cuentas.
Además, van a identificar técnicas de postfotografía como la edición, hibridación en el caso de que sean collage, la viralización y cómo estas construyen narrativas, ¿sí? Además, van a diseñar una serie de 2 imágenes, esta vez a propósito del trabajo que realizaron tanto en la tarea, en la última tarea colaborativa, como en la evaluación sumativa 1. Aquí se van a desarrollar un diseño, es decir, no tienen que hacer una presentación, tienen que crear un documento que va a ser cargado. ¿Sí? Va a ser cargado en PDF, no se olviden, no coloquen enlaces que luego no se van a abrir porque pueden estar dañados. Por eso yo les sugiero que siempre trabajen sobre las plantillas en PDF y las coloquen dentro de la plataforma. Seguramente vieron, bueno, en el caso de este paralelo, como les mencionaba, creo que he avanzado un poquito más con las calificaciones, pero sí hay casos particulares en los que envían enlaces de Drive o enlaces de cierta plataforma y el enlace está roto, está dañado, no se reproduce o algo pasa. Y es por eso que yo mejor les pido, si en algunos casos nos toca hacer videos, ¿no es cierto? Nos corresponde hacer videos, ustedes puedan adicionar una captura de ese producto final, porque si no, pueden tener cero en sus tareas y lastimosamente después de que ya esté entregada la tarea, no hay manera de justificarla. Si es que ustedes no revisaron eso antes de enviar la tarea. Entonces van a diseñar 2 imágenes y un video. El video va a ser corto, de 1 a 2 minutos, que repliquen estas características que ustedes encontraron a partir de este análisis etnográfico, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, replicar o que también criticar a modo de sátira, etcétera, diferentes características que pueden utilizar para poder partir de una forma investigada de acuerdo a las cuentas de Instagram que se colocan en este espacio. Y van a realizar un informe. En el informe van a colocar, es un informe bastante cortito, entre 800 a 900 palabras. Allí van a realizar un documento académico que va a incluir una justificación teórica, la explicación de las decisiones creativas que ustedes tomaron al momento de diseñar estos 3 productos y su relación con el análisis etnográfico, ¿sí? Además, recuerden que en el documento deben colocar las 2 imágenes, pueden colocar el video colgado sobre cualquier plataforma, siempre y cuando permita revisar la fecha de carga, por favor, que no sean enlaces de Canva que luego pueden editar porque tendrán cero. Ya pasó en este tiempo que yo estuve calificando algunas tareas, no recuerdo si fue en este paralelo o en alguno de los otros cursos a los que doy clases, pero lastimosamente sí he tenido que colocar ceros, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre la tarea, chicos y chicas? O hasta allí todo está clarísimo. Profe, sí, disculpe una consulta. En el tema de la imagen, exactamente a qué se refiere esa parte no me quedó clara, disculpe. Ya, ok, no hay problema. A ver, vamos a entrar a una de las cuentas aleatoriamente para no ser injusta. Esta cuenta se llama Moscas Diversas y se refiere específicamente a una comunidad que además, digamos, de ser indígena, me parece, también comparte las características con la comunidad LGBT, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense en la construcción de las imágenes. Por eso no me centro en la realización infográfica, por ejemplo, porque algunas cuentas específicamente se dedican a la fotografía. Otras cuentas se dedican, por ejemplo, al diseño de imágenes a partir de ilustraciones, como este caso. Yo sé que ustedes no son diseñadores gráficos ni ilustradores, pero pueden hacer el intento por trabajar en este tipo de imágenes comunicacionales, ¿sí? Dependiendo de la cuenta, por supuesto, que se les asignó. Fíjense, por ejemplo, aquí utilizan un carrusel, ¿sí? Con una fotografía de fondo, con diferentes recursos también, algunos a modo de ilustración, estrellitas, líneas, colores, texto. ¿Sí? La idea un poco es que ustedes puedan recoger esas características, sobre todo partiendo de las características que utiliza la cuenta que se les designó. Por eso no me encasillo en que ustedes realicen o infografías o ilustraciones o fotografía, ¿sí? Porque hay cuentas, fíjense, en la primera, Gordon Parks Foundation. Esta particularmente es de fotografías.
Es decir, que si es el caso, ustedes tienen que hacer fotografías, ¿sí? Déjenme poner en silencio este aparato. Ya, ustedes tendrían que hacer fotografías, obviamente, no fotografías profesionales. Hoy también vamos a revisar algunos detalles en cuanto a la producción audiovisual que les puede guiar para la construcción de fotografía, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no los encasillo, por eso solamente coloqué el tema imágenes, ¿de acuerdo? Listo, magíster, gracias. Adicional, otra consultita. Con respecto al tema que está ahí, a cada grupo ya corresponde a la numeración que usted nos asigne en este momento, ¿verdad? Es decir, en A mi ver. caso, el grupo 1, porque ahí veo que están los grupos ya, el grupo 1 tal, designada a tal tema. Exactamente. Ustedes recuerden que tienen una numeración también con este grupo de la evaluación sumativa. A ver, ustedes son el P2, tienen aquí, por ejemplo, evaluación sumativa. Los grupos tienen como esta numeración. Grupo 2, evaluación sumativa final 1. Grupo 4, evaluación sumativa final 1. Y así sucesivamente. Ustedes conocen la numeración, ¿cierto? ¿A qué grupo pertenece? Correcto. Confirmen, chicos, porfa. Sí, profe. Sí, Gracias. profe. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, sí se le escucha. Ya, súper, pensé que se colgó porque el internet en mi casa últimamente está muy malo. Me avisan, porfa, si se me escucha bien. Sí, profe. Ya, espérenme que yo tengo un problema porque yo no los escucho muy bien, se entrecorta. Regálenme 2 minutitos, creo que voy a tener que conectarme a mis datitos, por favor. Ahí me escuchan, chicos, ¿pueden escucharme bien? ¿Pueden hablarme para saber si yo les escucho bien, porfa? Sí, se le escucha, magíster. Sí, profe. Sí, se le escucha. Sí, profe. Ya. Súper, muchas gracias. Bien. Bueno, con este asunto, chicos y chicas, ahorita recuerden que también les socialicé los grupos para la sumativa 1, entonces seguramente ustedes tienen clarísimo a qué número de grupo corresponden. Ustedes van a realizar entonces la tarea a partir de los grupos asignados y como están también dentro de la plataforma, por favor. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta respecto de la tarea o podemos avanzar con la clase de hoy? Ya, ok, súper. Otra cosa, cierto, se me pasaba a mencionarles que también durante esta semana, sobre todo, he revisado los foros.
Recuerden que los foros son un espacio de debate y también de intercambio de ideas. Seguramente habrán visto que muchos de los estudiantes tienen calificaciones muy bajas. Es importante que ustedes de manera consciente participen en el foro. Tienen 2 semanas para hacerlo. En este caso ya les queda 4 días, pero aún pueden realizar intervenciones en diferentes días. Me he dado cuenta que esa es una de las características. Creo que en algunos casos, no digo en todos, tampoco voy a generalizar, pero sí las intervenciones están colocándolas del último día a última hora. Y esas intervenciones realmente no generan debate, no aportan, no generan un intercambio de ideas. Y es por eso también que muchos tienen esa calificación que tienen. Tomen en cuenta eso. Además, también recuerden colocar las referencias de donde aportan información. ¿Sí? Si no, allí parece como información de todo el Internet que quién sabe de dónde sacaron, ¿sí? O tal vez que la discusión cae en lugares comunes, es decir, no sustentados, sino ideas sencillas, ideas que no están bien estructuradas. Entonces, les pido por favor también que tomen en cuenta eso ahorita que estamos en pleno debate en el foro, por favor. Bien. Ahora sí, entonces vamos a continuar. Esta vez vamos a trabajar igual a partir del texto. Déjenme compartirles pantalla para poder avanzar con esto. A ver. Bien, aquí sí les voy a pedir que presten mucha atención porque en la clase anterior revisábamos una breve introducción y algunas características de lo que veremos hoy, ¿sí? Sin embargo, es importantísimo que tanto para la realización de la evaluación sumativa 2, como por supuesto para el conocimiento general de la asignatura, ustedes puedan comprender sobre qué es el lenguaje audiovisual. Y también a partir de este formato macro, ¿no es cierto? O este lenguaje macro que logra complementar o recoger todos los tipos de formatos que hemos visto en la televisión, en la radio, en la prensa, ¿no es cierto? El lenguaje audiovisual logra hacer que converjan todos estos formatos y logren comunicar de una manera más dinámica, más atractiva y multisensorial, ¿sí? A través de técnicas y de las tecnologías, es decir, del uso de técnicas a partir de las tecnologías. Bien, entonces más bien allí quiero abrir un poquito el espacio para que ustedes puedan compartir qué entienden cuando revisan, ¿no es cierto? O cuando escuchan este término lenguaje audiovisual. ¿Qué características se les viene del lenguaje audiovisual? Tania, vamos contigo. Y luego con Kevin. Buenas noches. Considero que sería audio lo que utilizaría el lenguaje sonoro en lo que escuchamos y visual justamente igual lo que utiliza el lenguaje visual. Entonces sería lo que es video, lo que se plasma a través de una composición de imágenes o una imagen. Ya, de acuerdo. Bien, Tania, muchas gracias. Vamos con Kevin, por favor. Buenas noches, magíster y compañeros. Justamente, como decía la compañera, es esa combinación que se hace para que el mensaje sea mucho más impactante y significativo al usar estos dos elementos, el audio y lo visual. A través de dos sentidos percibimos el mensaje que causa mucho más impacto, podría decir. Bien, Kevin, muchas gracias también por tu respuesta. Vamos, Víctor, y continuamos con Valeria. Buenas noches. Yo diría que es la fusión justamente de estas dos formas de transmitir mensajes para de esta forma composicionar uno que a la vez genere interés y nos transmita un mensaje único que no solo cause, sino que también influya dentro de nosotros. Ya, bien, Víctor, también, muchas gracias. Vamos, Valeria. Ya bueno, como igual estaban diciendo todos, audio por el sonido y visual en tipo de imagen, y así también, a nosotros nos podría, esto nos, a nosotros nos sugiere, nos puede mostrar más allá de solo palabras, nos podemos ya ver una imagen, y igual ahí en esa imagen podemos ya ver las expresiones que tienen, entonces eso podemos ver en el lenguaje audiovisual.
Ya, muchas gracias, Valerie. A ver, hay varias características que ustedes han logrado posicionar en este momento. Ahora, la primera característica es este tema de comunicar a partir de una narrativa que se compone de lo multisensorial. Como ustedes mencionan, lo auditivo, ahí ya tenemos un sentido, es el sentido del oído. Y este sentido del oído se enriquece a partir de la construcción de productos como por ejemplo los videos, ¿no es cierto?, que se expresan específicamente en este tipo de lenguajes, ¿sí? Pero asimismo la riqueza, ¿no es cierto? Ustedes hacían esas diferentes tareas a lo largo del semestre, por ejemplo, esta construcción a partir de cómo se comunicaría en televisión, cómo se comunicaría en radio y cómo se haría un reportaje, por ejemplo, en territorio o un ejercicio de reportería, ¿sí? Y todas estas herramientas ustedes lo utilizaron en esa tarea en particular, logrando establecer este lenguaje audiovisual a partir, por ejemplo, de filtros sepia o de colores a blanco y negro, pero también del sonido antiguo. Muchos de ustedes sumaban estos efectos de sonido como radial, como tal vez con una menor calidad que la que tenemos ahora al momento de comunicarnos, ¿sí? Y entonces vamos a comprender cómo estos dos tipos de lenguaje que se han utilizado por su parte, en el caso de la radio, en el caso de la prensa, de manera separada, ¿sí? En televisión ya se empieza a utilizar este lenguaje audiovisual a partir de este tipo de técnicas. En la era digital todavía con mucho más fuerza. Sin embargo, a partir de algo que mencionó Valerie, es importante que podamos comprender también cómo el lenguaje audiovisual no es realmente para todos. Ojo, sí es mucho más democrático, pues el acceso es de manera que todos podemos acceder a partir del oído, a partir de lo visual, a partir de la lectura, a partir de estos efectos sonoros y algunas otras características que vamos a ver hoy, pero también depende de los públicos, ¿cierto? Y es por eso que también desde la clase de hoy hacia adelante, sobre todo en la unidad 4, iremos enfocándonos en cómo van a realizar ustedes su producto comunicacional para la evaluación sumativa 2, ¿sí? Algunas características a partir incluso de lo que conversamos la clase anterior con los chicos con los que hicimos tutoría, que hacen falta que también ustedes puedan conocer un poquito más. Y esto es importante, o la definición del público objetivo, es importante realizarla antes de generar la producción de este lenguaje audiovisual. Ustedes tenían una tarea en la plataforma, si no estoy mal, en la semana 6 sobre la definición del canal comunicacional que iban a utilizar para poder publicar su video final en la sumativa 2. Todo esto debe estar fundamentado, todo esto debe estar sustentado, porque se puede construir un lenguaje audiovisual, por ejemplo, explicando procesos educativos que tal vez estén dentro del área pedagógica, ¿sí? Y específicamente dirigido a docentes, por ejemplo. Por otro lado, el lenguaje audiovisual nos permite construir videos periodísticos que estén enfocados en un grupo más amplio o en la ciudadanía que busca informarse por canales como TikTok, por ejemplo. Pero también si encontramos o si queremos publicar nuestro video en televisión, tal vez el lenguaje tenga que ser mucho más formal, teniendo en cuenta las dinámicas y el público que consume este tipo de medios de comunicación. Y todo esto debe estar debidamente sustentado. Bien, continuamos entonces. ¿Qué comprendemos o cómo comprendemos el lenguaje audiovisual a través de este documento? Vamos a ir revisando ya a partir de la lectura. Vamos específicamente desde el lenguaje audiovisual. Por favor, ayúdanos, Karina Sarango, con la lectura. Karina, ¿estás ahí? A ver, el lenguaje, ¿me escucha? Sí, ahí Sí, buenas noches ya. El lenguaje audiovisual. Cuando hablamos de lenguaje audiovisual, nos referimos a un conjunto de símbolos y normas que facilitan la comunicación multisensorial a través de lo visual y auditivo.
Es decir, los elementos constitutivos de este lenguaje son la imagen y el sonido. Ya, muchas gracias, Karina. Ojo con estas, hay cuatro cosas importantísimas. Primero, el tema de los símbolos y normas. Hay algunas investigaciones específicas y sobre todo que se realizan a partir de la práctica de cómo se comunica a partir del lenguaje audiovisual y algunas reglas o normas que se ponen sobre la mesa a los comunicadores, por supuesto, muchísimo más a los productores audiovisuales, pero los comunicadores, recuerden, en algunos momentos les he mencionado, casi que somos todólogos. Somos diseñadores gráficos, productores audiovisuales, periodistas, comunicadores organizacionales, comunicadores, etcétera, ¿sí? Es decir, también todos y todas, sobre todo con la automatización de diferentes procesos que se viven en la actualidad, debemos buscar la manera también de enfocarnos en el tipo de construcción de diferentes productos comunicacionales, como los videos, pero estos videos también deben tener una calidad visual que parten de este estudio de la práctica, del quehacer, de las narrativas audiovisuales, ¿sí? Es decir, que hay varios elementos que son muy formales dentro de esta clase que vamos a revisar hoy, pero que sería importante que ustedes también abran su mentecita y busquemos debatir y revisar por qué es importante utilizar estos tipos de normativas, ¿sí? Y estas normas hacen que exista esta comunicación multisensorial de lo visual y lo auditivo que ya mencionábamos, pero también digamos, lo visual expresado a partir de las imágenes y lo auditivo a partir de lo sonoro, ¿sí? Bien, continuamos entonces, por favor. Karina, vamos contigo mismo, continuamos con la lectura. Se fue Karina. Vamos, Nayeli, por favor, ayúdanos tú. Chicos, perdón por ser buenas noches. invasiva. Ya, vamos ahí. Por favor, recuerden que no pueden tener su cámara apagada mientras están en la clase. Si no pueden estar en clase, pueden salir, no hay problema con eso. Pero también deben tener en cuenta su asistencia, por favor. Vamos, ¿estabas por ahí, Nayeli? No sé si Sí, escuché magíster, es tu que voz. prendo la cámara y no me miro. O sea, no aparezco yo en la pantalla. Y porfa, trata de resolver esto porque al final vamos a rendir el cuestionario y necesito ver sus hermosos rostros. Ya, vamos, Richard, por favor, continuamos contigo mientras Nayeli sustenta este asunto. Magister, yo tengo una consulta, o sea, le puedo decir una cosa, es que me acaba de suceder un inconveniente con mi familia y no sé si puedo rendir el cuestionario, tal vez pueda mandar una justificación o algo, y si tal vez me puede dar una justificación de la clase, que me acaba de suceder una cosa que mi abuelita le tenemos que llevar al Dale, hospital. Por dale, favor. dale, Richard, no te preocupes, puedes retirarte sin problema. ¿Y cómo puedo hacer para el cuestionario? Disculpe. Por favor, de conocimiento para todos dentro de la plataforma, en todas las asignaturas ustedes tienen un apartadito de información general. Allí hay una pestañita que se denomina normativa. Allí hay un documento que se denomina comunicación docente-estudiante. Revisen ese documento, ahí tienen todos los procesos para las justificaciones y los correos a los que deben colocar. Por favor, las justificaciones. Listo, muchísimas gracias, muy amable. De acuerdo, Richard. Bien, vamos por favor con Desiree, ayúdanos con la lectura. Ya. El lenguaje audiovisual ha sido la base de medios como el cine o la televisión, pero más reciente se ha convertido en el elemento fundamental de redes sociales, donde a través de mensajes audiovisuales se facilita la comunicación de una manera más motivadora. ¿Hasta ahí? Continúa, no hay problema. Ya. En este tipo de lenguaje, el contenido icónico prevalece frente a los contenidos meramente verbales y se caracteriza por ser un lenguaje que permite estimular efectivamente a los receptores, teniendo un alto potencial sensibilizar y de ahí su importancia para ser usado en los educativos de manera adecuada.
En educación hay que tener presente que el lenguaje audiovisual debe emplearse de manera racional, reflexiva, integrada en un contexto. Pues de lo contrario corremos el riesgo de que se convierta en un mero recurso de entretenimiento. En este punto voy a destacar una frase de Humberto Eco que indica que la civilización democrática solo se salvará si se hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica y no una invitación a la hipnosis. Ya, muchas gracias, Desiree. Varias cosas que destacar de esta breve introducción o definición también de lo que significa el lenguaje audiovisual. Primero revisamos, ¿no? Dentro de la historia cómo los formatos audiovisuales en video principalmente nacen, ¿no es cierto?, en el cine y la televisión. Sin embargo, en la actualidad, sobre todo cuando estamos viviendo un tiempo álgido de la utilización de redes sociales y los formatos cortos, ojo con eso también, la duración en las redes sociales por la inmediatez, ¿no es cierto?, en la que vivimos y el consumo de información en todo momento, hace que estos tipos de formatos largos como el cine, ¿no es cierto?, y la televisión hayan tenido que evolucionar. Ojo que no han desaparecido. Aún existen salas de cine, aún tenemos películas, series, ¿no es cierto?, etcétera. Sin embargo, también en cuanto a lo comunicacional formal, por ejemplo, a lo noticioso, se busca este tipo de formatos cortos, ¿sí? A través de las redes sociales. Por otro lado, otra característica importante y no menor de la producción audiovisual o del lenguaje audiovisual es que busca incidir en el espectador de manera emotiva también, pues tenemos esta comunicación multisensorial que busca, ¿no es cierto?, acaparar, incidir más bien en el usuario o en la persona que está consumiendo este contenido. Ahora bien, la frase de Humberto Eco no es menor, porque Eco lo que nos dice es que también la televisión en muchos momentos ha actuado de manera ideológica, de manera que incide más bien, y en lugar de mostrarnos la realidad, también nos muestra una invitación a la hipnosis, como lo menciona él. Es decir, nos cegamos y creemos, imaginamos los cuentos de hadas, ¿no es cierto? Y pensamos que la vida es así, cuando tenemos que utilizar este tipo de herramientas también para hacer una reflexión, para partir de la crítica, para hacer crítica social, política, económica, etcétera, ¿sí? Ahora bien, a partir de esto se ha generado unas funciones del lenguaje, es decir, bueno, en este caso o en este documento específico se lo adapta al lenguaje audiovisual. Sin embargo, vamos a revisar algunos ejemplos de estas funciones del lenguaje desarrolladas por Jacobson, quien también describe cuáles son las funciones del lenguaje al momento de comunicar y cómo éstas se pueden adaptar al lenguaje audiovisual. Vamos a empezar en primer lugar con la función referencial. Por favor, aquí nos vas a ayudar Cristina Saray con la lectura. Cristina, ¿escuchaste? Sí, profe, se cortó. Vamos con la lectura, por favor. Ya. El lenguaje audiovisual, al igual que el resto de lenguajes, se construye por una serie de funciones que afectan y transmiten los mensajes que se quieren transmitir. Vamos a partir de las funciones básicas del lenguaje según Jacobson y analizaremos cómo afectan al lenguaje audiovisual. La función referencial, que permite, profe, tal vez hay cómo hacer un poquito de zoom, es que no le veo bien. Ya, gracias. Función referencial, que permite ofrecer a través de un video una imagen o un sonido una visión cercana a la realidad. Facilita conocimientos, conceptos e información objetiva. Esta función es muy importante en los videos didácticos que deben acercar los conceptos de una manera rigurosa, verídica y real.
Un ejemplo de esta función la tenemos en los documentales sobre el reino animal o sobre ciudades, hechos históricos. Función emotiva. Trata de Hasta ahí acercar y vamos, despertar Cristina, por favor. Solamente la función referencial. Vamos a ir analizando cada función comunicacional. Es importante también ir desarrollando cómo cumplen, ¿no es cierto? O cómo se cumplen estas funciones. Ojo que no todas las funciones pueden ser comunicadas a partir de un solo video. Hay algunos videos, por ejemplo, que comunican en mayor medida ciertas funciones. ¿Sí? En el caso de la función referencial, aquí hay un ejemplo claro para no perdernos. Se refiere sobre todo a la comunicación educativa o a la educomunicación, en donde se parte de las mismas referencias que son reales dentro de los eventos. Por ejemplo, documentales sobre el reino animal, conocer cómo es, por ejemplo, la vida cotidiana del reino animal. ¿Sí? O cómo se desarrollan en comunidades, cuáles sí, cuáles no, cómo buscan también alimentarse, etcétera. Es decir, casi que esta función referencial se expresa demasiado en los documentales, ¿sí? Casi que solo en los documentales, ojo, pero también pueden existir otras funciones referenciales. Y por eso es que esta función referencial principalmente parte de los conceptos o de la definición de información objetiva. En este caso, también puede establecerse, por ejemplo, al momento de presentar noticias. Sí, recuerden que este género periodístico ofrece esta información objetiva. Bien, continuamos entonces con la función emotiva. Por favor, ayúdanos, Santiago Benítez. Función emotiva. Trata de acercar y despertar en los televidentes sensaciones, empatizar con una problemática presentada, etc. En educación, esta función es muy importante para sensibilizar a los alumnos sobre un problema o realidad, llegar a comprender el objetivo de estudio y ponerse en el lugar de otro. Un ejemplo, lo encontramos en los videos que narran, por ejemplo, cómo era la vida en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, con testimonios reales de gente que vivió allí. Ok, muchas gracias, Santiago. Bien, entonces digamos, este tipo de función más bien es expresamente comprensible, ¿cierto? Como a partir de la utilización de recursos, sobre todo sonoros en este caso, ¿cierto? También, por supuesto, de ambientación, es decir, cómo la imagen puede oscurecerse y demostrar o connotar tristeza, así como también a partir de la música de fondo, ¿no es cierto? O en este caso, como nos menciona el documento, cómo se comunica la vida en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Disparos, gritos ensordecedores, estas características que brindan esta riqueza sonora y visual al momento de comunicar, a partir de las emociones, de la tristeza, del enojo, de la indignación, etcétera, de la alegría en algunos casos, por supuesto. Esa es la función emotiva al momento de comunicar. Este tipo de funciones, así como algunas otras que vamos a ver más abajo, se utilizan específicamente en la narración literaria, por ejemplo, en la construcción de novelas, en la construcción de series, pero también en el entorno publicitario, en el que se busca persuadir para generar una compra de un producto o un servicio. Bien, continuamos por favor con la función conminativa. Ayúdanos, Cristian Zúñiga, por favor. Cristian Zúñiga. Siguiente, vamos, Carol Tufiño, por favor. Función comunicativa. Esta función trata de despertar una reacción en el receptor. Esta función se emplea mucho, por ejemplo, en las campañas publicitarias. También en los recursos políticos donde los mensajes tratan de despertar los receptores conductas y dirigir su respuesta. Gracias, Carol. Una precisión. No es una función comunicativa
como tal, se denomina función conminativa. Esta también busca persuadir, ojo con esto. Esta específicamente puede persuadir, pero no necesariamente desde la emotividad, sino, por ejemplo, a partir del lenguaje o de diferentes criterios para convencer o persuadir. Ejemplo, aquí el documento también nos coloca ejemplos bastante expresos en las campañas publicitarias como en las campañas políticas, en donde se busca, ¿no es cierto?, realizar diferentes criterios para poder convencer, o sí, convencer de comprar, convencer de votar, ¿no es cierto?, por un candidato u otro. Es decir, esta función combinativa principalmente tiene el objetivo de despertar una reacción en el receptor, más allá de despertar una emoción, ¿sí?, sino que haya una acción precisa. Por ejemplo, en la actualidad seguramente ustedes habrán escuchado mucho en el campo de la comunicación, este tipo de acción suele denominarse call to action. En English, los marqueteros suelen utilizar muchos términos en inglés. En español, el llamado a la acción. Es decir, en el caso de las redes sociales, el botón para ir a comprar; en el caso de la televisión, colocarte un número de teléfono para que de inmediatamente llames; en el caso de la radio, también insistir en promociones, etcétera, para que compres algún producto o te comuniques en ese momento con las personas ofertantes o las empresas ofertantes de ciertos productos o servicios. Bien, vamos con la función fáctica, por favor, que es la siguiente función. Continuamos con Amy Andrade, por favor. La función fáctica, con esta función no se transmite información, sino que es la encargada de atraer y retener la atención del receptor. Por ejemplo, cuando en un video se saluda o se realiza una pregunta para que no se espera respuesta, en educación es importante porque nos ayuda a conseguir un nivel de atención necesario en el receptor. Muchas gracias, Amy. A ver, esta función fáctica, recuerden las características sobre todo de la noticia. En esta partecita suele ser un llamado, pero a continuar consumiendo el contenido, en este caso un producto audiovisual, ¿cierto? Por ejemplo, recuerden el sonido, digamos, más identificado de Netflix, esa como cortinilla que suena cuando vamos a empezar a ver una serie. Y ese ya es un llamado a la acción y un llamado de identidad también que tiene este tipo de plataforma para comunicar que va a iniciar. Es decir, no hay un mensaje expreso que diga ahora iniciará la serie o ahora iniciará la película, pero a partir de estos recursos sonoros se logra comprender el mensaje, ¿sí? Ese mínimo saludo, por ejemplo, o esa mínima introducción de la que realmente no se espera una respuesta del usuario o del consumidor o del público objetivo, sino que nos ayuda, es como ese clic que se hace con el consumidor para que siga revisando el contenido. Bien, vamos con la función poética, por favor, con Melanie Aguilar. Vamos contigo, por favor. Función poética o estética. Se busca transmitir un equilibrio artístico cuando se transmite el mensaje. Por ejemplo, cuando se quiere transmitir el mensaje verbal, hay varias formas de hacerlo, con diferentes entonaciones, composiciones o con ritmo. Esta función, junto con el resto, trata de despertar en el espectador una sensación de bienestar, motivar la visualización de lo que se ve, captar la atención y sobre todo retener al espectador hasta el final del video. Muchas gracias, Melanie. Recordemos un poquito de lo que veíamos la clase anterior, sobre todo con la crónica. Recuerden que la crónica tenía características más allá de lo informativo. Combinaba, ¿no es cierto?, el asunto periodístico con la narración literaria, que era la riqueza de la estética, de las figuras retóricas, la metáfora, etcétera, combinada con el periodismo. En este caso, funciona de la misma manera esta función poética o estética al momento de comunicar, es decir, adaptar estas características ricas que nos puede brindar los detalles,
¿sí? La riqueza de las voces de los diferentes entrevistados, de los protagonistas de noticias o eventos de la vida real, ¿sí? Cómo se narra, cómo se cuenta, cómo incluso no solamente esta función poética y estética o estética pueden expresarse a partir de la palabra o de la conversación, sino también del tono del video, del filtro, si ustedes quieren, del video, o también de estos efectos sonoros que pueden comunicar, por un lado, una novela tranquila, ¿no es cierto? O por otro lado, pueden comunicarnos momentos álgidos de guerra, por ejemplo, en la actualidad, o de captura. No sé si revisaron ya la noticia de que lograron atrapar a Fito, ¿no? En estas últimas horas. En todo caso, fíjense cómo a través de lo sonoro, imaginemos la persecución, se me ocurre, ya Fito, no sé específicamente cómo fue, pero cómo ese efecto sonoro puede darnos una característica de rapidez o de escape o de acción, etcétera, ¿sí? Estas funciones van enriqueciendo, en este caso, la narrativa audiovisual. Vamos a continuar entonces con la función de metalenguaje. Por favor, continuamos con Stephanie Ponce. Función del metalenguaje, que facilita la elaboración de contenidos por el receptor al identificar los propios códigos del lenguaje. Por ejemplo, en un video esto se ve cuando el director mostrar la propia escena de ficción sobre la que se va a grabar. Además de estas funciones, Hasta ahí vamos, Stephanie. Muchas gracias. Ya. El metalenguaje se refiere específicamente a esta construcción de mundos sobre los que ya se viven. Bueno, más bien específicamente en este caso, ¿no es cierto? Nos propone un ejemplo sobre la grabación de una televisión, ¿sí? Ahora el metalenguaje o el metaverso incluso se ha debatido un montón a partir de las diferentes herramientas, ¿no es cierto?, de realidad virtual y otras, ¿sí? Es cómo se comunica a través de diferentes elementos que ayudan a comprender la realidad, pero a partir de estas herramientas tecnológicas y de creación de diferentes mundos al interno de la comunicación, de los lenguajes narrativos. Vamos a continuar con la siguiente función ahora, ¿sí? Que es la función vicarial. Bueno, estas serían las principales, las que hemos revisado hasta ahora, las de Jacobson o las que coloca Jacobson de manera principal. Ahora vamos a continuar centrándonos estrictamente en lo educativo. ¿Por qué las y los comunicadores debemos centrarnos en lo educativo? Porque hay características, sobre todo en cuanto a la función de la comunicación, sobre todo del periodismo, sí, pero también de la comunicación en general, que recuerden, una de las características principales o de las funciones del comunicador es la educación. Y es que al momento que brindamos o que compartimos una noticia como futuros periodistas, reporteros, editores de video, creadores de infografía, etcétera, estamos construyendo también una formación, es decir, entregamos una información real a la ciudadanía o a la sociedad en general. Es por eso que una de las principales funciones de la comunicación es la educación. Bien, vamos entonces a continuar con otra función del lenguaje audiovisual que es la vicarial. Continuamos, por favor, con José Luis Canín. Sí, buenas noches, magíster. Función vicarial, que permite a través de la imagen mostrar otras imágenes. Por ejemplo, cuando a través de pantalla se muestra un cuadro de una pinacoteca o el video que se está proyectando en un televisor. Bien, fíjense que muchas gracias, José Luis. Fíjense que en cuanto a la comunicación o a la educomunicación se refuerzan este tipo de herramientas, revisar este tipo de televisor, ¿cierto? Como lo hicieron algunos de ustedes
sin saberlo incluso, ¿no es cierto?, en esta tarea que les mencionaba anteriormente sobre reconstruir un televisor antiguo. Algunas personas en la edición colocaban una televisión y en la parte justamente del recorte de la pantalla colocaban a el reportero o al presentador de televisión para expresar este tipo de funciones comunicacionales, que también tienen, por supuesto, otro tipo de función, como comunicar. Esa vez era una interpretación del siglo XX, por ejemplo, cómo eran las televisiones en su forma, en su color, etc. Vamos ahora con la función explicativa. Por favor, ayúdanos, Dalimar Mosquera. Muy importante para ir exponiendo contenidos didácticos. Por ejemplo, cuando a través de un video se ve explicando el ciclo del agua. Bien, muchas gracias. Esta igual es muy fácil de comprender, ¿cierto? A través de diferentes características, sobre todo se busca desarrollar de manera conceptual como diferentes procesos para poder llegar a informar de manera más efectiva a la sociedad. Es decir, esta es una de las características principales de la función educativa de la comunicación, ¿sí? ¿Cómo se puede explicar? A través de recursos más pedagógicos, en este caso, el ciclo del agua. Asimismo, por ejemplo, ¿cuál fue el proceso para la captura de fito? Por ejemplo, ya explicar este tipo de sucesos. Podemos también llevarlos a el ejercicio periodístico. Vamos con la función redundante. Por favor, Carol Tufiño. Sí, ¿me dijo cuál, perdón? La función redundante, por favor. Ya, función redundante, que permite emitir el mismo mensaje a través de diferentes canales, reforzándolo. Por ejemplo, cuando se narra cómo se realiza la aleación de dos metales y al mismo tiempo se está viendo el procedimiento en pantalla. Ok, muchas gracias, Carol. A ver, aquí puede ser incluso que pueda expresarse en la narrativa transmedia, ¿sí? Recuerden que la narrativa transmedia era construir a partir de un mensaje, ¿sí?, diferentes formatos en diferentes plataformas, con el objetivo de llegar a audiencias diversas, a comunicar eventos distintos, pero que tengan que ver con un mensaje principal, etcétera, ¿sí? Esta función redundante, retornando un poquito a lo que revisábamos, sobre todo en el caso cuando revisábamos el inicio de la teoría de la información, hablábamos de Shannon y Weber. Ustedes se acordarán de estos dos autores que empezaron a estudiar la tecnología de la comunicación a partir de elementos muy técnicos como la radio, por ejemplo, y la redundancia era una de las funciones, sobre todo en ese entonces, para que se logre comprender un mensaje. Es decir, si ahorita tuviéramos una interferencia técnica como el corte de internet que tuve hace un ratito, habría tenido que repetir la información y redundar hasta que ustedes logren comprender el mensaje final. Ahora, esta redundancia en la actualidad puede expresarse, por ejemplo, en compartir el mismo mensaje en los diferentes canales para que finalmente a partir de esa redundancia el mensaje pueda llegar al público objetivo. Bien, vamos con la función catalizadora ahora, por favor. Ayúdanos, Cristina Jara. Que permite mostrar interacciones entre elementos que se suelen mostrar de manera aislada. Por ejemplo, cuando se representa la llegada de la primavera, se muestra cómo el sol se eleva, aumenta su fuerza, se deshielan las montañas, cae el agua por sus cursos y crecen las flores, etc. Ok, muchas gracias. Esta es una función, si ustedes se dan cuenta, mucho más simbólica. Ojo que revisábamos en la partecita de arriba, que es una característica también de la comunicación audiovisual. ¿Cómo podemos comprender, por ejemplo, a partir del oscurecimiento de una ventana, cómo ya llegó la noche?
¿sí? O cómo podemos comprender tal vez también a partir del goteo, ¿no es cierto? Allí se menciona el goteo, el deshielo, ¿sí? En algún caso, en algún contexto específico, o si se derrite un helado a partir de cosas mucho más simbólicas que la acción específica o expresa, ¿sí? Esa es la función catalizadora. Ahora bien, vamos con la función informativa. Estas vamos a avanzarla muy, muy rápido, ¿sí? La función informativa, recuerden que permite sobre todo representar conceptos abstractos que tal vez no logran comprenderse, ¿no es cierto?, a partir de esta construcción abstracta, pero que para eso existe esta función informativa, con el objetivo de informar. Ahora bien, la última función, que es la motivadora, esta sí, digamos, un poquito en semejanza a las funciones anteriores, como la combinativa y sobre todo también la emotiva, buscan también captar y retener la atención del espectador. Aquí también pueden utilizarse diferentes características o diferentes elementos técnicos como el sonido, como la imagen, para poder generar este tipo de funciones. Ahora bien, vamos entonces ahora sí a algo que revisábamos la clase anterior, que son los encuadres o planos. Esto con ustedes sí lo revisamos más detalladamente, ¿sí? Pero vamos a hacer una revisión breve sobre este tema. Entonces vamos a revisar los planos en fotografía. Están viendo mi Google, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, lo revisábamos a partir de esta imagencita que es muy famosa para comprender también estos planos al momento de comunicar por su parte, ¿no es cierto?, con lo visual. Aquí vamos a dejar un ratito lo sonoro, pero por supuesto que este tipo de imágenes nos ayudan a abordar, ¿no es cierto?, cómo se logra comunicar a través también de la imagen. Bien, entonces, por un lado tenemos el plano entero en este caso, ¿sí? En donde revisábamos las características de este plano entero, que también suele denominarse como plano general. En el documento me parece que está como plano general. Volvamos antes del plano largo. Sí. En el plano general se menciona que se logra apreciar al personaje completo, como revisábamos también la clase anterior, y se puede llegar a conocer a este personaje a través de las características que se permite ver a la audiencia a partir del encuadre, es decir, de cómo la persona que está produciendo, está grabando o está tomando la fotografía, ¿cierto?, logró diseñar esa toma con este plano general. Pero además el plano general nos permite otra característica, que es brindar un contexto. En el caso de los siguientes planos, como ustedes pueden ver, podemos ver algunas características detrás del personaje, en este caso un poco de agua, ¿cierto? En este caso el fondo ya está un poco más difuminado, acá todavía más, es decir, que perdemos también esa contextualización de en dónde y qué se encuentra siendo el sujeto, ¿sí? En la primera imagencita que tenemos como ejemplo, podemos ver que la chica está sobre una roca, ¿sí? Pero también tenemos más información como que al parecer no tiene calzado, ¿sí? No tiene zapatos, se ve aquí ligeramente un piecito. También podemos ver, ¿no es cierto?, que no se encuentra tan cerca del agua, por ejemplo. Bien, eso con el plano entero. Por otro lado, nosotros revisamos el siguiente plano americano. ¿Recuerdan? Porque en la clase anterior yo les mencioné allí una idea de por qué se denomina plano americano. ¿Se acuerdan? Sí. Ay, perdón. Dale, Era dale, Tania. porque justamente se hacía hasta un poco más abajo de la cadera y porque representaba las pistolitas de las películas de antaño. Bueno, no de antaño, pero de vaqueros. Exactamente, Tania. Es digamos, un tema que empieza, ¿no es cierto?, con este tipo de películas del oeste o de Texas incluso, ¿sí? En donde existían estos confrontamientos y se colocaban, digamos, hacia la vista del espectador
también debía existir esta contextualización de que tenían pistolas en los cinturones. Por eso se denomina plano americano y presenta al personaje desde más arriba de la cabeza hasta la rodilla, permitiendo obtener información más cercana de los sentimientos, vivencias del personaje. Es decir, que cada vez, si ustedes se dan cuenta, perdemos información contextual, pero también tenemos la riqueza del detalle del personaje. Aquí se pueden ver, por ejemplo, un poco más la estructura de los brazos o la posición de los brazos. Al momento en que se cierra más la toma, tenemos mayor información del personaje. Tenemos que hacer un poquito de silencio por aquí. Justo están subiendo unos vecinos. Ya, pero sí me escuchan claro, ¿verdad? Súper. Entonces, bueno, continuamos con el plano medio. Cada vez, ¿no es cierto?, que el plano se va cerrando un poquito más, podemos ver nuevamente las características del personaje. En este caso, vemos a la persona desde la cabeza hasta la cintura y se hace mucho más hincapié en los sentimientos o en las emociones del personaje. Fíjense, y otra recomendación también que les daba en la clase anterior, es que nunca se debe cortar sobre las uniones de los huesitos, ¿sí? Porque se puede visualmente comprender como que hay amputaciones. Es decir, si tenemos un poquito más de información, por ejemplo, debajo de la unión entre el brazo y el antebrazo, sabemos que por lo visual vamos a continuar viendo un brazo, ¿sí? Bien. Aquí ya tenemos mucho menor información sobre el contexto. Tal vez podría comprenderse, ¿no es cierto?, como el tono es entre azulado y verde el que se encuentra en la parte de atrás, tal vez que está en naturaleza más tropical o más fría, por ejemplo, pero no se logra comprender la información que teníamos en el plano general, el ver que esta persona está parada sobre una roca. Incluso en el plano americano podríamos pensar que, no sé, se me ocurre, imaginando un poquito que está parada sobre el agua, se me ocurre, ¿ya? Haciendo esta alegoría a otras narrativas. Ahora bien, continuamos con el, bueno, aquí no está el semi primer plano, pero tenemos un plano medio corto. Este plano medio corto todavía busca más encontrar la emotividad del rostro, ¿sí? Este plano medio corto, aunque aquí le llaman, sí, semi primer plano, permite centrar la atención del espectador en un elemento específico, por ejemplo, el rostro del protagonista. A pesar de que aquí tenemos todavía un plano, un primer plano, en el que se logra detallar más las emociones y todavía muchísimo más en este primerísimo primer plano, ¿sí? Aquí, o más bien el corte en el primerísimo primer plano es específicamente del rostro. Ya no necesariamente tiene que existir esta partecita del cabello, ¿cierto? Sino que va desde el filo de la frente hasta el mentón. No tenemos cuello, no tenemos cabello, ¿no es cierto?, en la parte superior, pues se logra evidenciar en mayor medida la emotividad del rostro, la tristeza, el enojo, la indignación, etcétera. ¿Sí? Bien, con eso cerramos más bien con el plano detalle, que también les mencionaba en la clase anterior. Por ejemplo, a pesar de que aquí tenemos una toma de la mano, y aquí, digamos, esta toma no me encanta tanto porque no se muestra o no muestra específicamente algo, ¿sí? Si tuviéramos un plano detalle de ojos, los ojos también comunican. Cuando sonreímos nos salen unas arruguitas aquí, por ejemplo, que también comunican, o cuando nos enojamos fruncimos el ceño, un poquito como está la chica en esta imagen, ¿sí? Y esos elementos comunican, ¿sí? En el caso, yo les mencionaba, pueden ser tomas de paso o tomas complementarias cuando alguien tiene un esfero y está redactando una carta, por ejemplo, o cuando se está izando una bandera y se pueden ver las ondas y el escudo de una bandera, ¿sí? O, por ejemplo, cuando esta función que veíamos anteriormente sobre contextualizar los diferentes eventos, sobre el goteo de un helado que se derrite, por ejemplo. Estos planos que son más cerrados, pero que nos ayudan también a contextualizar o a captar detalles que puedan sumar información a este momento narrativo, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta respecto de los planos, chicos y chicas?
Todo claro, ¿cierto? Bien, ahora también vamos a revisar con mayor precisión algunas normas que les mencionaba al momento de hacer fotografía. Ojo que recuerden que estamos hablando de lo visual en primer lugar. En el caso de los videos, o los videos en general son una combinación de una serie de fotografías. Por eso se habla en algunos casos de imágenes estáticas, que son las fotografías, las infografías, los diseños de redes sociales, o también de las imágenes móviles o los videos, ¿sí? Que podemos hablar, digamos, en este caso. Ahora bien, una de las primeras reglas y más famosas dentro del ámbito de la fotografía y por supuesto del lenguaje audiovisual es la regla de los tercios, en donde se ubican a los elementos más importantes a partir de una rejilla, ¿sí? Fíjense, e incluso seguramente muchos de ustedes habrán revisado que existe esta configuración en sus teléfonos celulares. Algunos teléfonos lo traen de manera predeterminada, en otros casos pueden entrar a algunas configuraciones y colocar este tipo de reglas. Fíjense en esta imagen, ¿sí? Donde a partir de la composición de una división en tres, en primer lugar, la parte superior, la parte intermedia y la parte baja, y asimismo tenemos una división vertical, ¿sí? Estas líneas hacen que se generen puntos estratégicos para colocar elementos estratégicos también, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, cómo se utiliza esto, o estos puntitos se denominan tercios, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el elemento o esta torre importantísima, ¿no es cierto? La composición de la fotografía hace que la vista de la persona que está revisando esta fotografía se guíe directamente hacia este punto importante. Por eso les mencionaba que a veces es importante comprender cómo a partir de estas normas generales, universales, se puede llegar a tomar una buena fotografía. De ahora en adelante, por ejemplo, ustedes pueden colocar cuando estén haciendo una fotografía a los elementos más importantes o incluso a ustedes para resaltar al personaje, ¿cierto? Cuando vayan a hacer un autorretrato en alguno de estos tercios. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? De aplicaciones. Bien, fíjense en todos los casos, ¿sí? A ver, vamos a revisar este primero. Ya, tenemos al sujeto, ¿no es cierto?, ubicada en el tercio superior derecho. Fíjense cómo se divide incluso la imagencita en partes, sobre todo la inferior, ¿no es cierto?, en la que tenemos la mayor parte de la roca donde está parada esta persona, pero también tenemos al mar, ¿sí? En la parte de la mitad, sobre todo, se encuentra el personaje y una parte inicial del cielo, incluso con una montañita que parece ser en la parte posterior. Pero sobre todo en la parte derecha superior se encuentra la cabeza del personaje. Es decir, allí está ubicado para que de manera como se ha estudiado el consumo de la fotografía pueda tener una composición armónica. ¿Sí? Asimismo con los siguientes elementos. Podríamos pensar, por ejemplo, que hay espacio desperdiciado. Normalmente cuando hacemos este ejercicio de fotografía o tomamos, ¿no es cierto?, la fotografía a una persona, le ubicamos en el centro de la imagen pensando que está centrada o que está bien realizada la fotografía, ¿cierto? En este caso, en la mayoría de casos, se suele utilizar como regla básica, como la regla madre de la composición fotográfica, la utilización de los tercios. En este caso, el personaje casi que se encuentra en los dos tercios, en el superior derecho como en el inferior derecho, ¿sí? Pero no se sale de esa estructura. Y el espacio que se encuentra alrededor de este sujeto pueden ayudarnos a brindarnos información contextualizadora. Es decir, vemos que es una persona que está, parece cazando, ¿no es cierto? Pero que también se encuentra alrededor de una naturaleza, ¿sí? De la naturaleza.
Ahora bien, esos serían los modos de aplicación de los tercios. Ahora, también tenemos por dos otras normas que son importantes. Por un lado, la ley de la mirada y la otra que es la ley de control de aires. Aunque, sí, puede entenderse, a ver, más bien, para poder comprender esta ley de la mirada, vamos a ver algunos ejemplos particulares. Aquí se ubica, a pesar de que no me gusta mucho cómo se trabaja en este ejercicio, vamos a ver ley de la mirada en fotografía, para que podamos comprender también cómo funciona. Ya. Fíjense en la ubicación, ¿no es cierto? Decíamos también la combinación de la ley de los tercios en esta primera imagen, ¿sí? La ley de los tercios hace que el rostro, la parte más importante del sujeto, se coloque sobre el tercio superior izquierdo en este caso. Sin embargo, recuerden que también podría, por ejemplo, en la misma posición el sujeto encontrarse mirando hacia el lado contrario, es decir, imagínense un poquito a la misma persona, pero dando la espalda hacia la ventana, ¿sí? Ahora, esta ley de la mirada quiere decirnos que la mirada debe generar una guía para que se consuma el contenido de manera integral. Por ejemplo, en este caso, la chica está mirando hacia la ventana y eso atrae a la persona que está viendo esta fotografía, puesto que nos puede ayudar a comprender el contexto general. Hay una chica que está mirando algún suceso que está pasando a través de la ventana, ¿sí? Por ejemplo, hay otros casos también. Fíjense en este caso, ¿ya? Tenemos aquí a una persona que está sonriendo y mirando incluso hacia el lado también derecho, ¿sí? Y está sonriendo, pero también tiene una mirada que está como hacia abajo, fíjense. Entonces, podríamos imaginar, por ejemplo, que está conversando con un infante, que está conversando con un niño porque está mirando hacia abajo y se está riendo, o no necesariamente está conversando, pero está, déjenme abrirle. Sí, por ahí Iba a decir, alguien. estaba cubriendo la imagen, no había cómo ver. Ya, perdón, es que quería agrandarla y ya me pausé allí, no hay problema. Veamos aquí, ¿sí? Fíjense en el rostro de la señora, la expresión, ¿no es cierto? Estas funciones comunicacionales que mirábamos antes, pero también fíjense en cómo puede estar, no sé, viéndole a un niño jugar, ¿sí? Porque está con su mirada hacia abajo, es decir, nos ayuda a imaginar, a comprender el contexto también en el que se va desarrollando. Ahora vamos a ver algunos errores para también comprender cómo no se debe construir. Puede ser este uno de los ejemplos, ¿ya? A ver, vamos por acá. Ya, creo que nos va a tocar verlo aquí. Fíjense, por otro lado, este es un error al momento de tomar una fotografía, porque esta niña está mirando hacia el lado contrario donde no se está contextualizando la fotografía. ¿De qué nos sirve la información que está colocada en la parte posterior de la niña? En algunos casos, en realidad no nos sirve de mucho, excepto cuando sea intencional. Fíjense en este caso. ¿Qué nos comunica ese espacio vacío en la parte de atrás y esa oscuridad en la parte de atrás? ¿Qué pueden imaginar en este caso? Está sola, profe. Ya, ¿qué más? ¿Qué más se les viene a la cabecita? Fíjense en el Silencio. rostro, en la expresión de la chica. Preocupación. Ya, preocupación De también. suspenso. Tristeza. A ver, vamos alzando la Angustia. manito ya porque casi que no los escucho. A ver, vamos Tania, por favor. ¿Qué podría ser miedo? Miedo, ¿cierto? Ya, vamos, Tania, muchas gracias. Vamos, Carmen. Bueno, la expresión que yo le... ¿Me escuchan? Sí. Bueno, la expresión que yo le veo es una expresión preocupante y concentrante, o sea, se concentra y se preocupa al mismo tiempo. Ya, muchas gracias, Carmen. ¿Y qué te comunica este espacio vacío oscuro en la parte posterior? Es como decir suspenso,
Ya, ok, muchas gracias, Carmen. Bien, fíjense en cómo realmente esta ley de la mirada en algunos casos, ojo que en algunos casos sí puede funcionar también. Esta imagen puede ser, desde mi perspectiva, por ejemplo, extraída de una película de terror, en donde se está esperando que salga un monstruo, un fantasma o alguna cosa que genere terror desde la parte posterior. En este caso, realmente, como les mencionaba, no hay un contexto como tal. Tal vez si encontráramos algún otro elemento o la fotografía sea tomada, ¿no es cierto?, un poquito más hacia la izquierda, podríamos tal vez comprender un contexto mayor, ¿sí? Es por eso que la ley de la mirada, sobre todo al momento de, ¿no es cierto?, construir una imagen, se propone que además de la construcción de la ley de los tercios, en donde el sujeto está posicionado en uno de los tercios, ¿no es cierto?, también deba estar mirando al lado en el que hay aire. Y ya vamos a comprender entonces qué es el aire en fotografía, la ley del control de aires. Este es un ejemplo claro. Fíjense en cómo tenemos también la combinación a partir de se me fue la palabrita, del enfoque o el encuadre, ¿no es cierto?, que veíamos en la parte superior. Aquí tenemos un plano medio corto, por ejemplo, ¿sí? Pero sin quitar elementos y sin colocar aire que sobre. Es decir, estos espacios, ¿no es cierto?, deben ser distribuidos de manera que se genere una composición armónica, ¿sí? Por otro lado, fíjense en el ejemplo que tiene una X en la parte derecha, el aire está ocupando la mayor parte de la fotografía. Eso en el caso de los sujetos, ojo, porque también podemos tener fotografías o imágenes de paisajes y ahí van a decir tal vez hay mucho aire, profe, y no es eso, ¿sí? Sino que también esta ley de la mirada, como la ley del aire, parten de ubicar de manera adecuada dentro del encuadre al sujeto, ¿sí? Sin que sobre aire. Por eso, cuando se habla, por ejemplo, en producción audiovisual y están encuadrando al sujeto, en algunos momentos solemos decir, ¿no es cierto?, cuando estamos produciendo, hay mucho aire en la parte superior del sujeto, ¿sí? O hay mucho aire al lado izquierdo. Es decir, tenemos que buscar la manera de encuadrar también al sujeto. Bien, esta imagencita en el documento se propone, ¿no es cierto?, a través de esta ley de la mirada, a pesar de que aquí es un poco menos evidente que en los ejemplos que revisábamos. Aquí, en el caso izquierdo, el elefantito tiene un espacio mayor al lado derecho, ¿sí? Y su mirada está hacia el lado derecho, así que este sería como el encuadre perfecto. En este caso tenemos más espacio en la parte posterior del elefante, pero la mirada está hacia el lado contrario. Es decir, esta sería un ejemplo de una mala utilización de la ley de la mirada. Ahora bien, también tenemos otra regla del movimiento. Ustedes tienen aquí también la idea, ¿no es cierto?, a partir de la composición en esta primera imagen, que es un ciclista que está enfocado en su camino, ¿cierto? Que tiene como un espacio en donde se logra contextualizar una montaña, el resto de la carretera, también el cielo, etc. Pero a la vez también está situado en el tercio superior derecho de la fotografía. Ahora, este tipo de ejemplos y de regla del movimiento propone que se debe dejar también un espacio en la composición que evidencie la acción del personaje, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de fotografías suelen hacerse mucho en deportes. Por ejemplo, en el fútbol, que es uno de los deportes, ¿no es cierto?, más consumidos. Por un lado, se busca congelar el momento, es decir, que no existan este tipo de espacios que salen movidos, ¿no es cierto?, o tomas movidas, sino que hacen que pueda existir un congelamiento de la imagen al momento de hacer una fotografía, o así también al momento de generar un producto audiovisual. Fíjense el caso de error también en el que se recorta la imagen y no se brinda una mayor contextualización para comprender también el movimiento en la cámara. Ahora bien, de esto también conversábamos la clase anterior sobre la posición de la cámara en diferentes ángulos para
lograr tener también ciertos planos. Vamos a ver ahora sí ejemplos más específicos. Vamos con el ángulo picado en fotografía. A ver, primero vamos a ver solamente los ángulos. Yo les indiqué una imagencita a la clase anterior en donde teníamos fotográficas, en donde teníamos, por ejemplo, este tipo de infografía, en donde vemos cómo a partir del movimiento, ¿no es cierto?, de la cámara, podemos tomar fotografías o captar imágenes en diferentes ángulos. Y cada uno de estos ángulos también tiene una función comunicacional. Ejemplo, vamos con el primer ángulo, que es el ángulo picado. Y ya, fijémonos aquí. Ángulo picado, perdón, no, el primero es el ángulo cenital. Vamos con el ángulo cenital. Ya, bien. El ángulo cenital ayuda a comunicar desde una parte superior, es decir, la cámara se encuentra completamente en la parte superior al sujeto o al objeto. En la actualidad, esta toma principalmente se expresa, o este ángulo principalmente se expresa a partir de los drones, ¿sí?, que tienen este tipo también de tomas. Ahora bien, pueden existir, sobre todo en el caso de tomas a productos, ¿no es cierto?, como el café. Fíjense aquí, esta es toma o fotografía de producto, en donde se captura al objeto desde la parte superior completamente. Fíjense también en algunos casos, ¿sí? También guía la mirada. Ojo, porque aquí se podría pensar, ¿no es cierto? El niño está conectando incluso con la persona que está revisando esta fotografía y puede comprenderse como incluso si alguien por su expresión, como si nosotros lo estuviéramos regañando. Fíjense en cómo puede, a partir de la interpretación, ir comunicando diferentes cuestiones. En este caso, en el ángulo cenital, aquí no se evidencia, pero es donde ustedes pueden ver, la cámara se enfoca completamente encima del personaje. Fíjense aquí, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver el plano picado. Ahora sí, el plano picado. Vamos a ver. Este tipo de planos se utilizan para en 45 grados desde la parte superior. Ojo, la cámara se coloca en ese ángulo y es por eso que se denomina también ángulo picado, ¿sí? Aquí este tipo de ángulos logra comunicar o logra situar al objeto de manera inferior o logra comunicar inferioridad. Por ejemplo, en el caso de los niños, es como si un adulto estuviera hablando con este niño, ¿cierto? Fíjense en cómo nosotros vemos a los niños hacia abajo, también por su estatura, por supuesto, no solamente por una cuestión de jerarquía, etcétera. Pero fíjense estos ejemplos de aquí. Y continuamos entonces con el ángulo contrapicado. No, perdón, el plano normal. A ver, el plano normal, normalmente para conseguir este tipo de planos, se ubica a la cámara justo a la altura de los ojos, ¿sí? Es decir, allí, aunque tengamos a un objeto o a una persona de menor estatura, siempre la cámara estará ubicada a la altura de los ojos de esta persona. Y eso hace que comunicacionalmente pueda generar empatía. Recuerden esta clase de la narrativa transmedia que revisamos cuando terminábamos la unidad 2 y allí, utilizando las herramientas de realidad virtual, nos ponían como un personaje que fue víctima de abuso, ¿no es cierto?, de género, de violencia de género, y se buscaba conectar a través de la empatía con una cámara, colocándola frente a la persona que estuviera contando a detalle, ¿no es cierto?, los sucesos. Es decir, que se busca poner a la misma altura para poder conectar con ese personaje o con ese elemento.
Sí, fíjense, sobre todo en este caso del bebé, que me parece un ejemplo importantísimo, porque está a la altura de los ojos del bebé. En el caso de una persona adulta, normalmente solemos estar a la misma altura, refiriéndome físicamente, ¿no es cierto?, a esa persona. Ahora bien, ahora sí, continuamos con el contrario, ¿no es cierto?, del plano picado. Tenemos un un ángulo en contrapicado. Este ángulo en contrapicado busca, o su objetivo es engrandecer al elemento que se está capturando. Fíjense en este caso en la Torre Eiffel. La Torre Eiffel se ve alta, se ve poderosa, se ve grande, pero también este tipo de tomas empezaron a utilizarse sobre todo en el caso de los superhéroes para exaltar su imagen. Por aquí hay unas tomas. Ya, no, justo ahorita no me salen estas tomas, pero, por ejemplo, suelen colocarse específicamente con superhéroes como Batman, como Spider-Man, ¿no es cierto? Para poder exaltar o para poder hacer que este tipo de personajes se vean grandes, se vean poderosos, se vean implacables. Bien, continuamos entonces. El siguiente y último ángulo es el ángulo nadir. Fíjense en este ángulo que también busca comunicar o exaltar todavía muchísimo más, ¿cierto? El personaje, pero sobre todo también hacer una visión o proponer una visión, por ejemplo, en cómo vemos la ciudad. Fíjense aquí, ¿sí? Cómo nosotros tan pequeñitos podemos ver a la urbanidad a través de la construcción de edificios enormes, ¿sí? Así como en este caso, por ejemplo, podríamos imaginar la perspectiva de una hormiguita. ¿Cómo ve una hormiguita a un ser humano? ¿Sí? Cómo puede incluso tener miedo de ser pisada, etcétera. Es decir, comunicar también emocionalmente a través de este tipo de características. Con ese tipo, más bien con estos ángulos, cerramos la partecita de los ángulos y vamos a ver brevemente otras cosas que nos hacen falta revisar, porque ya mismo se nos acaba el tiempo. Ahora bien, vamos a ver entonces cómo también el movimiento de la cámara puede ayudar a comunicar mensajes, ¿sí? Sobre todo, en el caso de la producción audiovisual, muchas veces se suele utilizar trípodes, cámaras estáticas. En comunicación social, sobre todo, y en el periodismo, no se utiliza este movimiento de la cámara para narrar en cuanto a entrevistas o en cuanto a la comunicación de noticias, pero sí puede ayudarnos a comunicar un mayor movimiento en momentos en que se están realizando crónicas, por ejemplo. La intención con la que se comunica, la forma en que se construye los elementos visuales. Ahora bien, este movimiento de la cámara ayuda a incorporar este ritmo a la acción. Incluso hay un plano subjetivo que puede encontrarse a través del movimiento de la cámara. Como si ahora se utiliza, por ejemplo, esta dinámica, como si una persona fuera la que está viendo y ve sus manos y ve el computador y ve así las diferentes características. Es decir, la cámara también puede comunicar en primera persona, ¿sí? Como el cronista en la crónica, por ejemplo, ¿sí? Además, ahora sí vamos a enfocarnos, por ejemplo, un poquito más en el tema sonoro. El tema sonoro no es un elemento menor dentro del ámbito comunicacional. Existen diferentes técnicas de la utilización de lo auditivo para comunicar intencionalmente emotividad o todas estas funciones que revisábamos del lenguaje audiovisual, ¿sí? Por ejemplo, el sonido puede ayudarnos, así como les mencionaba, esta cortina introductoria de la plataforma Netflix, ¿no es cierto?, para poder generar esa conexión con la audiencia, pero también puede intencionalmente a través de una música de fondo ayudarnos a comunicar acción o ayudarnos a comunicar tristeza, melancolía o ayudarnos a comunicar felicidad o a contextualizar de manera cultural. Si colocan, por ejemplo, un pasillo, ¿no es cierto?, contextualizaremos a el espacio en Latinoamérica seguramente, ¿sí? Y es por eso que el sonido también va aportando ritmo
a la vez que este tipo de enfoques o de espacios en los que se encuadran y también se utilizan los ángulos de la cámara al momento de comunicar. Bien, esto me voy a saltar porque no es mayormente relevante, es mucho más bien es muy técnico, pero ustedes también pueden revisarlo. Bien, déjenme ver qué más puede estar por aquí. Ya, vamos con estas características. Algunos consejos para las creaciones audiovisuales, que son algunos consejos más bien básicos para la producción audiovisual comunicacional, ¿sí? Primero, se debe tomar en cuenta en cuanto a la fotografía y a la creación de productos audiovisuales, la iluminación. La fotografía parte del registro de la imagen a partir de la iluminación. Esto lo verán específicamente en esta asignatura, pero es un detalle no menor. Ustedes deben tener en cuenta cómo están iluminados, cómo están ubicados en el espacio en el que van a desarrollar la grabación. Por ejemplo, en el caso de los entrevistados, de la reportería en territorio, a pesar de que ahí suele ser un poco más improvisado, pero estas características suelen tomarse en cuenta también que no estén a contraluz para que no exista una luz por detrás que finalmente dañe, ¿no es cierto?, la imagen. Luego, es importante también revisar el fondo. El fondo también, es decir, el espacio en el que estemos ubicados. Un ejemplo, si yo diera mi clase, ¿no es cierto? Y tengo a mi gata corriendo por atrás, se me ocurre o algún cuadro chistoso que pueda ubicar o que pueda llamar su atención y pueda distraer, ¿no es cierto?, del tema que estamos abordando en clase. Bueno, asimismo el audio, cuidar el audio en el caso del periodismo y de la comunicación, cuando hacemos reportería, cuando hacemos un trabajo en territorio, cuando hacemos entrevistas, etcétera, es importante que no exista este ruido ambiental que vaya a perturbar la grabación o que incluso pueda hacer que se distraigan también al momento de presentar ya la información. Incluso, y hay algo también que pasó en el ejercicio de su tarea en la que hacían este ejercicio de reportería o de entrevista, ¿no es cierto? Algunos se quedaron sin audio. Y eso también es un tema técnico que ha pasado lastimosamente, incluso en la práctica profesional ya, pero también es un elemento que deben tener en cuenta. Lo siguiente, y es un dato también no menor para la producción audiovisual, evitar la ropa que contenga rayas. Es decir, estas camisas que tienen liñitas, por ejemplo, horizontales o verticales, hacen que la imagen se vea muy distorsionada. Vamos a ver, por ejemplo. Veamos si me sale algo y encontramos para mostrarles, para ejemplificarlo. Ya. Fíjense un poquito en esta imagen. Más bien, déjenme ver. Casi que un poco en esta. Cuando se utiliza en fotografía este tipo de vestimenta a rayas, se generan estos efectos visuales que más bien distorsionan o distraen, ¿sí?, la iluminación. Por eso es que no se utilizan este tipo de elementos. Magister, no María tenemos Elena. Sí, ya. Más bien, solamente termino con esto. También deben tener en cuenta la duración de sus productos audiovisuales. En este caso se menciona de 6 a 10 minutos. Eso no es como una fórmula perfecta, ¿sí? Más bien es como para este término en específico. Bien, con eso termino la clase. Por favor, mantengan sus cámaras encendidas y van a rendir el cuestionario. Yo voy a ir pasando lista. Cuando terminen pueden salir de la sesión sin ningún problema. Sí, señora. Tengo una cámara apagada que es de Catherine Huartasaca, por favor.
Por favor, no se olviden colocar la cámara de manera que vea sus rostros. Veo algunas frentes en algunos casos. Erika, tienes tu manito levantada. ¿Qué pasó? Magister, un favor. Estoy esperando que estoy hace rato esperando que se me prenda la compu y para cambiarme de dispositivo. Mil disculpas. No hay problema, Erika, pero va pasando el tiempo. Más bien trata de hacerlo lo más prontito posible. Gracias, Magister, ahorita. Por favor, chicos, no gesticulen mientras rinden la evaluación porque puede parecer que están leyendo las preguntas.
Erika Guayamin, porfa, tengo tu cámara apagada. Asimismo, Catherine, que nunca encendiste tu cámara, Catherine Guartasaca. No, mil disculpas, Magíster, es que estoy con mi teléfono un poquito dañado y se me sale y no, la computadora no me responde, la verdad no. Solo está ahí reseteando, si no, no vale conectarse, mil disculpas. ¿Y no pudiste rendirle el cuestionario? No, Magíster, lo que pasa es que me prestaron una computadora y no, solo se reinicia, pero no vale. Qué pena, Erika. Sí, antes de ayer me pasó lo mismo, no pude dar las evaluaciones, es que estoy sin computadora y me prestaron una, pero como está rota, no vale. Y estoy que lo intento y no, mil disculpas. Sería importante, Erika, que puedas comunicar esto a coordinación. Igual, revisa la pestañita de normativa y fíjate en dónde se puede justificar, porque sí sería importante que puedan reprogramarte a partir de lo que mencionas. Como ya es un problema técnico, tal vez sí podrían reprogramarte. Sí, es que mire, no es mentira, Magíster, mire, si ve, está rotita, entonces no me permite, no se apaga, no me permite. Claro, Erika, trata de justificarlo con la coordinación, ya, porque de otra manera yo no puedo reprogramarlo, lo reprograma la coordinación. Muchas gracias, Magíster, eso le digo, estoy con ese problema, con la otra evaluación tampoco pude dar por el mismo problema, no me permite. Mil disculpas, ya voy a enviar un correo explicando y voy a adjuntar una foto. De acuerdo, Erika, no hay problema. Gracias. Me retiro nomás, Magíster. Sí, no hay problema, Erika. Muy amable, gracias y mil disculpas. Carmen, ¿tienes tu manito levantada? Sí, Magíster, una pregunta. Estaba viendo los grupos para la tarea colaborativa y me sale más de un grupo. Acabamos de resolver esa cuestión y Carmen van a seguir trabajando con con el grupo de la evaluación sumativa 1, por favor. Gracias, Magíster. Ya acabé, ¿me salgo nomás? Sí, no hay problema, Carmen. Buenas noches. Pueden salir en silencio para no distraer a los otros compañeros, no hay problema. Solamente si tienen preguntas, alcen su manito, ¿ya? Si es que no, pueden salir sin problema, no hay ninguna dificultad. Que tengan bonita noche.
Carol, tienes tu manito levantada. Sí, profe, ya terminé el cuestionario, pero justo me metí a esto del deber porque me llamó la atención la compañera, dijo que estaban más de 2 grupos y a mí me sale lo mismo. Sí lo escuché que dijo esto de que se nos vamos a manejar el grupo de las sumativas, pero el problema es que en la plataforma como que no da la opción de como que entregar. Ya, no se preocupen, que yo ya lo corrijo ahorita, no hay problema. Ya muchas gracias, profe. Me retiro ya. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches, profe. Ya terminé el cuestionario. Buenas noches, Melanie. Salgan nomás, chicos, no hay problema. Profe, buenas noches. Profe, sabe que me acaba de suscitar algo. Es que ya terminé la prueba y al fin, o sea, cuando le puse que para finalizar, ya terminar todo, me sale como un error. Solo me dice más información sobre este error. Captúralo, captúralo. Déjame revisar mientras tú capturas eso, si es que se guardó. Ya finalizaste, ¿cierto? Sí, ya le finalicé. De hecho, sí le tomé foto porque no podía Ya, programa tomar. tranquila. Déjame ver, quédate por aquí y ya te aviso si todo está bien. Sí, sí se guardó, Melanie, no hay problema. Tranquila. Ya, muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao. Dalimar, vamos por favor contigo. Magister, disculpe, yo ya acabé la evaluación, pero quería ver si me podía quedar un ratito después de que mis compañeros acaben para hablar sobre una cosa. De acuerdo, no hay problema, Dalimar. Profe, de mi parte me despido. Cuídese mucho. Buenas noches, Desiree, no hay problema. Magister, igual terminé la prueba. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Salgan en silencio, chicos, no hay problema para no distraer. Y las personas que quieran quedarse al final, igual nos quedamos, no hay problema.
Magíster, bueno, creo que solo una compañera se quedó, pero bueno, yo quería hablar con usted, igual la compañera Wilma, ya que tuvimos un pequeño problema en la tarea colaborativa número 2, el que era del programa TV Retro, si no me equivoco, en el cual una compañera se encargó de editar el video y a su vez subirlo, pero al momento de estar viendo el documento y todo eso, a mí la verdad es que no me abría. Yo me comuniqué con la compañera que se encargó de subir eso y no me contestaba. Y ya al final, literalmente a pocos minutos de ser ya las 12 de la noche, me contestó. Me había dicho que sabía habido la luz por su casa y todo eso, pero al final, o sea, a mí me tocó subir, o sea, hacer de nuevo el documento, ver que todo el link estuviera correcto y, y también subir el video en sí. Pero, o sea, yo sé que subí un poco tarde, pero, o sea, en sí el video estaba, pero no tenía visualización de usted. Es por eso que, o sea, yo lo volví a subir, pero sabía que usted nos puso igual, de igual manera, cero en la actividad. Y, o sea, no sé si igual podría ser un poco malo, no sé, en verdad, pero, o sea, tal vez no nos pueda calificar por la misma nota, pero yo siento que un cero nos llega a afectar a nosotras como grupo igual. A ver, algunas precisiones respecto de esto. Se les menciona siempre que revisen sus tareas. Ustedes tienen toda una semana para realizar su tarea. Me llama la atención que ahorita mencionas, Dalimar, que insistías a la compañera, pero es una responsabilidad colectiva. Por eso es una tarea colaborativa, no era solamente responsabilidad de una compañera, aunque se hayan asignado roles, ¿sí? Para poder realizar las diferentes actividades. Sin embargo, no puedo hacer nada en este momento porque ya está el detalle en la plataforma. Ustedes deben tener en cuenta esto y los enlaces deben estar activos dentro de la plataforma antes de su entrega. Y ustedes son responsables de revisar eso. El semestre anterior, una compañera que está aquí lastimosamente repitiendo el semestre, no les voy a decir quién por confidencialidad, pero tuvo este problema en una evaluación sumativa, que es todavía mucho más grave y lastimosamente yo no pude hacer nada. Yo sé que es tal vez muy rígido, muy estricto, pero es responsabilidad de ustedes el caso de poder revisar la entrega de su tarea, que esté con los enlaces activos, compartidos, los permisos activados también para que todos puedan acceder al video. Yo entiendo, coloqué en este caso una captura, ¿verdad? En el que se evidenciaba que lastimosamente no habían permisos en el momento de ingresar, a pesar de que esa tarea es de hace un tiempo. Podían incluso haberse dado cuenta de que no estaba activo y luego colocarlo y lastimosamente no lo hicieron. No puedo hacer nada yo en este momento de la vida respecto de esto. Magíster, o sea, yo entiendo esa parte, igual yo comprendo igual su punto de vista, pero, o sea, yo como le digo, yo me di tiempo, bueno, me di cuenta ya después, tipo, digamos que a las 7 de la noche o 6 de la noche, yo le comuniqué a la compañera, le dije, disculpe, no se puede visualizar el video, ¿qué pasó? Me podría mandar el video porque ella me dijo, yo me encargo de editarlo y yo me encargo de subirlo. Entonces le hablé, igual mi otra compañera le escribió igual, le llamamos y no nos respondía, que al final estábamos preocupados porque solo teníamos la parte de ella y mi parte. Entonces no teníamos cómo hacer el video en sí, si nos faltaba igual la otra parte de la compañera. Además que era una actividad de 4 personas, que al final solo la realizamos 3. Entonces, o sea, yo como le comento, yo comprendo en parte de que tal vez un error igualmente de nosotras, pero igual como le digo, tal vez no sea por la misma calificación, pero yo siento que un 0 sí nos va a llegar a, o sea, nos va a llegar mal, ¿no? Ya al final del semestre, en alguna nota, ¿no? Tal vez nos falta un poco de puntos, tal vez estoy hablando igual un poquito más a futuro. No sé si la otra compañera igual quiere argumentar alguna cosa o algo. Perdón, Magíster, buenas noches. Sí, de verdad nosotros sí nos dimos cuenta de algo que acabamos de editar porque como ya nos repartimos, primero, bueno, estábamos esperando a que la otra compañera se comunique, pero como ella realmente ya les vi que no estaba conectada, dijimos, todos nos toca hacer las 3. Vimos eso y sí, es verdad, nosotros sí estamos a la chica diciéndole o que nos mande la parte de ella para que a una de las dos edite o subir nosotros las dos, porque sí quedamos que si ella no nos contestaba hasta cierta hora íbamos a subir, de hecho ya solo las dos tareas, pero
La chica no nos contestaba y no nos contestaba y no nos contestaba. Yo le llamaba, yo dije a lo mejor cuando será porque estábamos full trabajos, le llamé de otro número, le escribía, pero no, nada, o sea, no nos contestaba nada, nada, no sabemos qué pasó con la chica. Entonces ya quedamos con o sea, con Delimar de mejor subir solo el trabajo de las dos, pero o sea, tampoco nos parecía justo, pero es que la chica no nos contestaba de verdad. O sea, nosotros hicimos todo cuando nos dimos cuenta de que el video no se abría, o sea, hicimos todo para que no, pero no nos contestaba la chica y ella al último dijo que sí había contestado, pero ya no se abrió el enlace igual. ¿Qué les puedo decir, chicas? Es que créanme que esto sería como abrir un espacio para que pueda suceder este evento en momentos posteriores. Si yo ahorita hago algo con ustedes, saben que también tendría que ser también consciente con los otros compañeros y compañeras. Lastimosamente no podemos hacer nada ahorita, chicas. Yo no puedo darles una respuesta positiva. Más bien, revisen las diferentes instrucciones que se colocan en la plataforma, porque hay instrucciones precisas y créanme que no son las únicas. No sé si en este semestre, perdón, en este paralelo o en el otro, pero esto pasa porque no revisan y no hacen las tareas en los tiempos establecidos. Si hubieran solventado esta situación durante la semana, esto no habría pasado, chicas. Lo lamento mucho, pero no puedo hacer nada. Listo, chicas. No sé si tienen algo que adicionar. Si no, voy a proceder a cerrar la sesión, por favor. Magíster, sí queríamos ver si es que, o sea,